Mis saludos fraternos a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Vamos nuevamente a meditar en la palabra del Señor. En esta oportunidad, el texto escogido es la carta primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 25. Y voy a leer solamente algunos versículos para que después meditemos en la palabra del Señor. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Señor los bendiga a través de esta lectura de su palabra. He titulado la meditación de hoy: Viviendo en gracia y sumisión. No hay ninguna duda, hermanos, que vivimos en un mundo conflictivo, convulsionado y reaccionario. Nada es seguro en estos días, se desconfía de todo, y especialmente tenemos que luchar contra el desprecio al cristianismo y a quienes tienen una vida íntegra, justa y espiritual. Vemos la condición caída de la humanidad en su máxima expresión en estos días. Hoy la rebeldía, anarquía y transgresión se han masificado, son una verdadera pandemia. Nadie quiere someterse a nada, nadie quiere sujetarse a las leyes, nadie quiere respetar lo que está establecido. Entonces nos preguntamos como creyentes, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano ante las autoridades, cualquiera estas sean? ¿Qué hacer cuando las leyes son violadas por gran parte de nuestra sociedad y aún por nuestras propias autoridades? En esta carta el apóstol Pedro, mientras espera su ejecución, nos responde, nos llama y nos anima, hermanos, a vivir en la gracia de Dios y en su misión. Y mientras escribe esto, por supuesto, está él en medio de la terrible persecución ya iniciada el año 64 por el emperador Nerón. Veamos algunas enseñanzas. Primeramente, hermanos, vivir en la gracia es la condición y modo de vida del creyente. Versículos 11 y 12 de esta carta, en la cual quiero que usted vaya leyendo en su Biblia y vayamos reflexionando. Primeramente, se nos manda aquí a vivir una vida transformada y ejemplar. Eso dice el versículo 11. Pero en su calidad de apóstol, Pedro dirige este mandamiento en forma de ruego a los amados hermanos. Lo hace para alentarlos, para amonestarnos y también para exhortarnos a nosotros a vivir en la plenitud de nuestra fe, independientemente de lo que esté sucediendo o lo que esté pasando a nuestro derredor, como en el mismo caso de Pedro, que enfrentaba una dura persecución. El ruego va dirigido aquí, como dice el versículo 11, a los extranjeros y peregrinos, es decir, a los creyentes, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que no tenemos ni nuestro lugar ni nuestras esperanzas aquí en esta tierra, porque sabemos que nuestra verdadera patria es el cielo, como dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, o como dice Pablo en Filipenses 3:20, más nuestra vivienda, es en los cielos. Los cristianos somos peregrinos en este mundo, sabemos que estamos de paso, en un mundo vil en el cual nos corresponde vivir. Y esto lo confirma el mismo Señor Jesucristo en Juan 17:14 en adelante. Dice el Señor: y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Lo que se nos pide como peregrinos aquí, dice el apóstol Pedro, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que, hermanos, debemos abstenernos, guardarnos y alejarnos definitivamente de los deseos carnales, sárquicos, como dice el griego aquí, es decir, los fuertes deseos a los pecados de la carne que controlan nuestra vida. Como peregrinos debemos mostrar intereses muy diferentes de las personas que viven en este mundo. Esta es una batalla que tendremos siempre aquí los creyentes, los hijos del Señor. Pero recordemos, hermanos, que los cristianos no tenemos las mismas prácticas carnales que aquellos que son impíos. Dios nos ha regenerado, nos ha transformado y nos ha dado nuevos anhelos, nuevas esperanzas y, por supuesto, una eternidad muy diferente. Debemos además dar buen testimonio como peregrinos, dice el versículo 12, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Así que debemos conducirnos de forma cristiana, intachable, en medio de un mundo corrompido.
El mandato del Señor Jesucristo en Mateo 5:16 es el siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos tener una vida cristiana consecuente, y esta vida cristiana consecuente trae también el rechazo del mundo, que no acepta que pensemos y que vivamos de forma diferente a él. Pablo nos advirtió, 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, hermanos, no olvidemos que el mundo nos mira. Así que mostremos un buen obrar como evidencia del Evangelio, el poder del Evangelio en nosotros. Se necesita más que aleluyas, hermanos, más que amenes. Se necesita mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida cotidiana, en cada aspecto de ello. Lo segundo que nos presenta Pedro aquí es la gracia en el testimonio de sumisión a los gobiernos humanos, a los gobiernos terrenales. Esto crea conflictos para muchas personas y también para muchos creyentes. Pero veamos aquí lo que Pedro nos recomienda y nos manda en realidad. Primero debemos sujetarnos a las autoridades, como dice el versículo 13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana. Este es un mandamiento, sujetarse y obedecer a las autoridades y a toda institución humana, con la única excepción de que estas autoridades y sus leyes estén en contra de la palabra de Dios. En este caso, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Debemos ser sumisos, tal como Cristo, que se sometió a las autoridades y aún pagó los impuestos a aquel imperio duro y cruel. Debemos además sujetarnos por respeto a Dios, como dice la Escritura, porque la autoridad, hermanos, cualquiera sean, viene de Dios, ha sido puesta por voluntad soberana del Señor. Dice Romanos 13, versículo 1 y 2, toda alma se someta a las potestades o poderes superiores, porque no hay potestad, no hay poder sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste. Además, hermanos, se nos manda a orar además por las autoridades y a tener una conducta ejemplar en la sociedad en la cual a usted y a mí nos toca vivir. Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, versículos 1 y 2, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué autoridades hay que someterse? Primeramente el rey, es la máxima autoridad. En este caso que está escribiendo Pedro era Nerón, el cruel Nerón, pero está mandando a someterse. También a los gobernadores que lideran, que presiden, que están aquellas autoridades para castigar, como dice Pedro aquí, y limitar a los que hacen mal, disciplinar, ¿cierto? Corregir a aquellos que hacen mal, a aquellos que dañan. Pero también están para alabanza y recompensar las acciones de aquellos que están de acuerdo, ¿cierto?, con las leyes de ese país, de esa sociedad. Así que, hermanos, los cristianos cumplimos las leyes siempre que no sean contrarias a la voluntad y a la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios, además, esta conducta. El versículo 15 lo agrega. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Esto no es un capricho aquí de Pedro, ni es parte de la política del momento, dependiendo, ¿cierto?, qué posición política sea, no. Esto dice claramente Pedro que es la voluntad de Dios, que hagamos bien y que respetemos las leyes que han sido establecidas. Es una forma poderosa de enmudecer a los incrédulos, aquellos que están faltos de discernimiento y que no tienen una rectitud mental, que no hay rectitud en sus corazones. Un buen testimonio, sujeción, ¿cierto? Es un buen testimonio para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Debemos además vivir en la verdadera libertad, como dice el versículo 16, como libres, sino como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Así que entendamos bien, hermanos, lo que es nuestra libertad en Cristo. No es de ninguna manera libertinaje, como algunos pueden pensar, y de hecho, algunos creyentes. Solo los hijos de Dios somos verdaderamente libres, libres del pecado y sus consecuencias eternas, libres para sujetarnos a la voluntad de Dios. Ya no tenemos, ¿cierto?, esa rebeldía natural de nuestro corazón que ha sido regenerado, transformado, pero se nos advierte que no usemos esta libertad como pretexto para tapar la maldad. Dios nos guarda esta práctica de tapar, ¿cierto?, el pecado, de considerarnos seguros, ¿cierto?, en las manos de Cristo. En el versículo 17 Pedro resume lo que ya nos ha mandado. Dice ese versículo:
honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a todos, nos dicen, mostrad aprecio honorable a todas las personas, cualquiera sea, antes aún que a nosotros mismos. Debemos inculcar la educación y cortesía, que son frutos del Evangelio, hermano, que son las cosas que hoy se ha perdido tanto. Hay que inculcarlo a las nuevas generaciones. Se nos llama a amar a todos los hermanos fraternalmente, que es la base de testimonio ante quienes nos acusan de malhechores. De hecho, el Pedro, cuando está escribiendo, los alababan a aquellos cristianos porque amaban a los esclavos, que nadie quería apreciarlos ni amarlos. Ellos lo amaban. Este era un testimonio, ¿cierto?, visible del fruto del Evangelio en sus corazones. Se nos manda a temer a Dios, es decir, conducirnos con respeto reverencial ante Dios, obedeciendo su palabra, que es la actitud fundamental del creyente. Honrad al Rey. Se habla aquí, ¿cierto?, es decir, con doble honra, con un respeto a la autoridad máxima. Tercero, Pedro aquí también nos recuerda la sumisión del cristiano en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, en la vida práctica. Versículos 18 al 20. Debemos sujetarnos a los empleadores. Versículo 18 dice: siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Aunque se trataba de esclavos aquí, la enseñanza se aplica a todos los que estamos, ¿cierto?, bajo alguien o que prestamos algún tipo de servicio. Los cristianos debemos estar sujetos respetuosamente a aquellos que son nuestros empleadores. No tenemos que ser pendencieros, no tenemos, ¿cierto?, que ser reaccionarios de ninguna manera. ¿Por qué esta conducta? Nos dice, ¿cierto?, y nos responde el versículo 19, Pedro, porque esto es agradable, dice. Esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, aunque tengan ciertos superiores insoportables, muchos deben sujetarse, porque es el deber para los que vivimos en la gracia, para los cristianos. No actuar con respeto y con lealtad, que es como actúa la gran mayoría. Esto, hermanos, sacude nuestra conciencia como cristianos ante Dios, de que lo que estamos haciendo no es bueno, no es correcto. Debemos soportar el sufrimiento recibido. Versículo 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Más si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. A veces tenemos que soportar injusticias y golpes en este mundo, y especialmente en el tiempo que hoy estamos viviendo. Pero la gloria aquí no está en sufrir por nuestros malos actos, sino en sufrir por hacer el bien. Ahí está la gloria. En esto es glorificado el Señor. Como dice Pablo en Filipenses 1:21, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y finalmente, el último punto. Tenemos aquí finalmente el llamado y el ejemplo de Cristo en la sumisión y en el sufrimiento. Versículos 21 al 25. Este llamado incluye el sufrimiento, como dice el versículo 21, porque para esto soy llamado. Dios no nos llama específicamente para el sufrimiento, pero sí, hermanos, el sufrimiento es la consecuencia lógica del llamado a la vida de la fe. Si somos fieles, entonces lo más probable es que en algún momento vamos a sufrir. Tenemos en este caso el ejemplo de Cristo, que lo pone aquí Pedro, y que especialmente está pensando y tiene en su mente Isaías 53, que lo cita muy a menudo en estos versículos restantes del 22 en adelante. También Cristo, dice, padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas. Los padecimientos de Cristo son nuestro ejemplo a imitar. Seguir por las pisadas y por las mismas huellas que nos ha dejado el Señor. En su santidad, como dice el versículo 22, porque el cual no hizo pecado, Cristo no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Pedro fue testigo de esto y cita aquí los versículos, ¿cierto?, especialmente tomados de Isaías 53. Donde confirma la santidad del Señor, que no pecó ni en hechos ni en palabras. Imitemos al Señor en su carácter, versículo 23, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Cristo no respondió a las maldiciones o insultos del mismo modo, maldiciendo o insultando. Cristo no amenazaba, encomendaba su causa al juez justo. Imitemos al Señor también en su obra, como dice el versículo 24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Su máxima expresión de amor está en esta obra realizada en favor de los perdidos, llevando nuestros pecados sobre sí en la cruz, ocupando nuestro lugar y muriendo por el pecador. Sigamos a Cristo también el ejemplo con respecto al propósito de su obra, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
por la herida del cual habéis sido sanados. Es decir, para que podamos, hermanos, vivir o revivir libres en su justicia y ahora ya sin condenación, sanados del alma para vida eterna. Es decir, para ser vueltos a Dios, como dice el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas, errantes, descaminadas, y hemos sido convertidos, es decir, vueltos a Dios, a nuestro pastor y obispo, por el llamado que nos ha hecho. Cristo nos salvó, nos guía como pastor y nos vigila como obispo. Así que, hermanos, en este mundo tan difícil que estamos viviendo, somos llamados a vivir una vida santa, a vivir en la gracia y delante de Dios cada día. No olvidemos que somos solo peregrinos en este mundo y que debemos dar el mejor ejemplo como hijos de Dios, sujetándonos a las autoridades terrenales y siendo sumisos a toda ley que no atente contra la palabra del Señor. Es la gracia de Dios la que nos sacará adelante en medio de las feroces pruebas que su pueblo está viviendo en estos momentos. Hermanos, seamos verdaderas luces en los trabajos y en la comunidad donde vivimos y mostremos el maravilloso ejemplo de Cristo. Si somos hijos de Dios, Él nos capacitará para vivir conforme a esta nueva forma de vida. Y no quiero terminar sin antes decir a quienes no conocen a Cristo como su Salvador personal, que vengan a Él, que le clamen por perdón y salvación. Vivimos en un mundo altamente violento y transgresor. Y sepa usted que me está escuchando, que solo Cristo le dará paz, esperanza, perdón y vida eterna. Que Dios les bendiga.